Hola, buenas tardes. Esta es una videoconferencia para la materia Sociología de la Imagen del programa de Cine y Producción Audiovisual de la Universidad Mayor de San Andrés. En esta sesión trabajaremos sobre el tema la mirada en psicoanálisis, que en realidad se trata de una versión simplificada sobre la mirada en psicoanálisis muy relacionada al cine, especialmente a un cine que ha venido a denominarse cine pensamiento. Eh, en realidad, este denominativo del cine pensamiento no es parte misma de quienes han generado algún tipo de propuesta cinematográfica, sino más bien de una lectura sobre el cine y sobre ciertos momentos de las propuestas cinematográficas. Básicamente, la obra principal para, para esa propuesta de un cine pensamiento es el cortometraje Film, escrito por Samuel Beckett, más conocido en la dramaturgia, las artes escénicas, la literatura. Film es un cortometraje de 1965 y de alguna manera ha sido considerado como una forma renovadora, innovadora de un cine, de una forma de cine que sirve como un elemento, como un ejemplo especialmente interesante para analizar la mirada desde el psicoanálisis. Esta propuesta de un cine pensamiento o esta lectura sobre formas alternativas de una cinematografía en la segunda mitad del siglo XX funcionaban como alternativas a el cine narrativo, a la tradición del cine narrativo. De alguna manera encuentro o representa una cierta actualización con algunos matices y con algunos insumos interesantes de lo que había sido años antes la propuesta de un cineojo, especialmente impulsada por Siga Bertov y el movimiento Kinoki allá en en las primeras décadas del siglo XX. Entonces, esta propuesta o esta idea de generar un cine alternativo en blanco y negro, insonoro, retomando un poco esos cines de vanguardia de principios del siglo XX, van a ser pensados o tratados como formas alternativas de un cine. Y especialmente porque van a incorporar un elemento central que es el de la mirada, o más particularmente la mirada desde un punto de vista psicoanalítico. Por tanto, un tema que es bastante amplio y complejo, la mirada en psicoanálisis, lo vamos a simplificar, lo vamos a trabajar desde este cortometraje film de Samuel Beckett para ver algunos de sus matices, algunos de sus elementos que nos permitan tener un otro panorama, un otro enfoque sobre lo que sería la mirada, en este caso la mirada desde el psicoanálisis. La portada que tienen en esta presentación, una lata de sardinas, no funciona simplemente como un elemento ilustrativo o llamativo, sino tiene una intención particular, la cual se remonta a una anécdota que cuenta uno de los principales expositores del psicoanálisis en el siglo XX, Jacques Lacan, cuando él menciona que en esta anécdota, que un día, un fin de semana, él sale de paseo junto con algunas amistades, se va un día de campo, imagínense un día de campo por Copacabana, por el lago Titicaca, un lugar muy pintoresco, un día soleado, compartió con amistades, compartiendo algunos bocadillos, navegando por este lago. En uno de esos momentos, cerca de una isla, en las orillas, Lacan distingue un resplandor, algo que brillaba. Era un objeto metálico que, producto de la reflexión de la luz solar, brillaba con especial énfasis, tenía ahí una particularidad lumínica. Entonces Lacan se queda viendo esa luminosidad, la, el objeto en cuestión que brillaba era una lata de sardina, como la que vemos en esta imagen, y se acerca uno de sus amigos y le pregunta a Lacan
¿ves esa lata de sardinas? Y Lacan le dice, sí, la veo. Y su amigo le dice, pues esa lata que tú ves, esa lata te está mirando a ti. Y Lacan se queda pensativo, le entra un sentimiento de nostalgia y empieza a reflexionar e incluso llega a perturbarse. ¿Qué significa que esa lata de sardinas estaba mirando a Lacan? ¿Y por qué esa lata de sardinas que estaba mirando a Lacan le produce estos sentimientos, estas emociones de nostalgia, lo afecta, lo acongoja? En realidad, esta lata, al devolverle la mirada o al mirar a Lacan, lo que hace es que lo ubica como un sujeto real, un sujeto en un contexto real. Esto significa, entre otras cosas, que en ese momento le está diciendo que ese paseo, ese fin de semana, ese compartir con amigos, esa situación tan ideal de compartir, tan feliz, tan especial, era una situación efímera, que eso iba a acabar y que pues venían todos esos problemas de lo cotidiano, temas laborales, asuntos familiares, deudas, pendientes por todo lado, toda esa cotidianidad. Además, le recordaban que el mundo pues está lleno que de guerras, de hambrunas, enfermedades, explotación, eh, corrupción, todas esas cosas que hacen parte, digamos, de una realidad social o sociológica. Esa lata que miraba Lacan le recordaba además la finitud de su existencia, que así como ese momento, ese día de campo, ese paseo era algo efímero, pues también su vida, su existencia, su propia existencia era algo efímero, algo finito. Dicho de otra manera, esa lata le estaba recordando a Lacan que era un ser mortal y que pues en un momento, tarde o temprano, si había alguna certeza, era que iba a morir, que su existencia, que su vida iba a acabar, como iba a acabar ese momento ideal de compartir con amistades, de compartir placeres, etcétera. De ahí esta frase de tú no me ves desde donde yo te miro, porque esa relación entre el ver como un sujeto, como Lacan que está viendo la lata en ese momento de algarabía, de compartir, pero la mirada, en ese caso de la lata de sardina, lo reubica como un sujeto real, como un sujeto efímero, como un simple mortal, aquejado por una serie de pasiones, de afecciones, de padecimientos, en un mundo pues que está en problemas, que tiene una serie de conflictos, de temas que a él de alguna manera no le podrían permitir pasar momentos alegres, felices, como los que estaba viviendo. Entonces lo reubica en esa situación, lo cambia, digamos, desde ese punto de vista en el cual él estaba viendo la lata de sardina y lo ubica como un sujeto afligido, como un sujeto acongojado. Pero al mismo tiempo, esa mirada, que en este caso es una mirada, una exterioridad que nos mira, que nos ubica, también de alguna manera es lo que permite la existencia, lo que permite el hecho de que cada acontecimiento que realizamos tenga sentido, porque es precisamente por esa finitud, por lo efímero de aquello que todo acontecimiento cobra un sentido, porque ese acontecimiento es único, porque es irrepetible, porque es efímero, porque es finito. Así como la vida cobra sentido justamente en su finitud, el ser mortales es pues otorgarle ese sentido, esa razón a la existencia. Entonces, esa mirada que al mismo tiempo nos ubica, nos genera esos sentimientos que nos perturba, al mismo tiempo es lo que permite dotarle de sentido a todo acontecimiento, a todo hacer. Esa es un poco la dimensión de la mirada en el psicoanálisis o lo que podríamos decir aquello por lo que somos mirados. Entonces, esto nos abre a una otra dimensión de la mirada, de
otras visiones como las relaciones entre mirada y poder, los regímenes escópicos, y nos propone esta idea, la mirada como una exterioridad por la cual somos mirados, lo cual significa ubicarnos como sujetos finitos, como seres mortales, nos recuerda nuestra finitud, nuestra mortalidad, pero al mismo tiempo eso le dota de sentido a la existencia. A cada momento, a cada acontecimiento que es único, le dota de ese sentido. Esa es un poco la dimensión sobre la cual vamos a trabajar en esta sesión. Como ya les adelantaba, para ello nos vamos a referir especialmente a el cortometraje de Samuel Beckett, que como les decía viene más de las artes escénicas, la dramaturgia, la literatura. Este es, digamos, un caso sui generis de la aproximación cinematográfica de Beckett, el cortometraje Film. Para entender mejor entonces lo que vamos a hablar, las sugerencias que ustedes puedan tener primeramente el visionado de este cortometraje y luego poder continuar con esta exposición. Aquí les dejo el link al video y después, una vez que puedan hacer ese visionado, continuamos con esta exposición. Hasta un momento. Estamos de vuelta después del visionado del cortometraje Film de Samuel Beckett del año 1965. Decíamos que este cortometraje ha sido entendido o ha sido analizado como una alternativa hacia el cine narrativo y de alguna manera planteado como una posibilidad de un cine pensamiento, haciendo cierta referencia al cine ojo de Sigabertov, el movimiento Kinoki, como una actualización, como una nueva versión con nuevos elementos que los vamos a ir analizando a continuación. En todo caso, consistía en una alternativa cinematográfica, como han podido ver, en blanco y negro, cine mudo o insonoro, que estaba tratando de explorar elementos profundamente filosóficos, poéticos, y también que condensaban o que justamente tenían como parte de su misma propuesta esta idea de la mirada, pero de la mirada más desde un enfoque psicoanalítico. Entonces, para entender film, hay que pensar en una cámara como un narrador, que es diferente a un cine narrativo, y esta idea del cine pensamiento, que vamos a ir entendiendo un poco mejor de en qué consistiría. Una primera llamada de atención en el guión de Samuel Beckett es este epígrafe que dice: ser es ser percibido. En este sentido, la condición de existencia está condicionada, vale la redundancia, la condición de existencia está condicionada a ser percibido. Este ser percibido lo podemos entender entonces como esa dimensión de la mirada, una dimensión, una exterioridad que condiciona nuestra existencia. Esto tiene un profundo componente de lo que se llama un subjetivismo idealista, donde se asumía que todo aquello que puede ser percibido es fruto de esa subjetividad. No hay cosas allí en sí, externas, sino todas ellas son percibidas por alguien, por un sujeto. Dicho de otra manera, esas cosas allí externas no son otra cosa que la proyección de la subjetividad de ese sujeto que está percibiendo esas cosas en el mundo. Al mismo tiempo, ese sujeto se vuelve un objeto percibido, es decir, hay algo que le está percibiendo que por tanto también condiciona su existencia. Se podría decir, un poco la influencia filosófica de Beckett es filósofo Berkeley, que muchos años atrás
planteaba esta idea que el sujeto, nosotros éramos percibidos por Dios. Dios era el sujeto que percibía, entonces por tanto nosotros, humanos, nos constituíamos al mismo tiempo en sujetos y en objetos. Sujetos que percibían cosas del mundo, pero también un objeto percibido por Dios. Éramos mirados por Dios y eso nos definía en ese lugar como objeto de percepción. Y todo aquello que nosotros mirábamos no era otra cosa que la proyección de nuestras subjetividades, que eran nuestras subjetividades, entonces la que construían ese mundo que era percibido. En fin, de Samuel Beckett, es muy interesante la propuesta porque destacamos dos puntos de vista. Por un lado, O, que sería como un personaje, que sería el objeto, ¿no? O de object, el objeto de percepción, aquello que está siendo percibido. Y el otro sería E, de eye, de ojo en inglés, que sería más bien ese que está percibiendo. En este caso, estamos teniendo esa cámara, ¿no? Esa cámara como narrador, que está percibiendo y persiguiendo a O, al objeto. Hemos visto en el cortometraje que O, este personaje, constantemente está escapando de algo, de la mirada, de la persecución de I, de E, y E es el perseguidor, el que va persiguiendo a este objeto que persigue, ¿no? A este protagonista, digámoslo así. Entonces tenemos dos puntos de vista, el de O, el del objeto que es percibido, y el de I, la cámara que está percibiendo y persiguiendo a O, al objeto. Entonces O es perseguido por E, el protagonista que se vuelve, que deja de ser un poco ese sujeto, sino pasa a ser un objeto percibido y perseguido, es seguido, es perseguido por la cámara, por el ojo, por I, por E. ¿Qué es lo que hace? Digamos, ahí hay una acción. O es perseguido por I. O escapa de I. I, el ojo, filma a O, filma al objeto. Precisamente en eso está constituyéndolo, no como un sujeto, sino como un objeto que está siendo percibido, perseguido, filmado. Cuando O trata de escapar de I, de E, entonces está tratando de no ser. Si asumimos este epígrafe de ser es ser percibido, y si O esté escapando de ser percibido, pues está tratando de no ser. Está de alguna manera tratando de negar esa su condición de existencia condicionada por la percepción, por la persecución, por la filmación de I. Pero O, en todo su intento, en el cortometraje, no puede escapar a la mirada de E. Entonces, este objeto trata de no ser, trata de no ser percibido, trata de no condicionar su existencia a la persecución, a la percepción de I, pero no puede escapar de esa mirada. Siempre está constantemente vinculado, anexado a I, al perseguidor, a la cámara. Vamos viendo ahí cómo existe una vinculación muy interesante con la propuesta del cine ojo, que si bien el cine ojo tenía mucho esta idea de capturar fragmentos de la realidad tal cual se estaba manifestando, en este caso vemos que hay una escisión entre el objeto y el ojo, pero que están constantemente conectados. De alguna manera están la condición de existencia de O está marcada, condicionada por la mirada de I. Hay una relación ahí de mutualidad, si quieren, un condicionamiento de existencia entre estos dos puntos de vista. Podríamos decir, O, el objeto, es la extensión, la proyección de lo que está siendo percibido por I. Y el mismo I tiene el sentido de su existencia en medida que existe o que está condicionando la existencia de O como razón de ser, ¿no? Razón de ser de I, de perseguir, de filmar, de mirar a este objeto que trata de no ser.
El perseguidor I no es algo extraño, sino es el propio yo. Es un desdoblamiento del yo, ya que hay un juego interesante de palabras que en inglés hay de ojo, es igual o suena igual que hay de yo, ¿no? Entonces, hay yo tiene esa correspondencia a hay ojo. Entonces, cuando hablamos de hay, ya no solo estamos hablando del ojo, sino estamos hablando del yo. Un yo, si quieren, con mayúsculas. Entonces, este perseguidor, o entendemos mejor ahora por qué, o que trata de escapar de ahí, no puede desprenderse de él, porque no es algo extraño, no es algo ajeno, sino es el propio yo, el yo con mayúscula, o dicho de otra manera, es un desdoblamiento de ese yo. Al mismo tiempo, podemos decir que la mirada, esa mirada que hablamos en psicoanálisis, es el I. Entonces es el ojo, pero también es el yo. La mirada es el yo. Entonces, la idea es la intención, es hacernos mirar a nosotros mismos a través de un único y singular I. Entonces, la propuesta de Phil es que aquel que nos persigue constantemente, que nos está mirando, no es otro sino que el yo. Y que vamos a tener un poquito más esa dimensión del yo, o es un desdoblamiento de ese yo. Por lo cual no podemos separarnos de él, porque es intrínseco a nuestra constitución como sujetos. Quien mira, entonces, será el I, será el yo. Vamos viendo, tiene ahí esa complejidad, pero entendemos que todo film, si se dan cuenta, trabajan mucho sobre ese ámbito de la mirada, el tratar de escapar del I, del yo, de eso que está condicionando la existencia a la percepción de una exterioridad, pero que no es algo extraño, sino que es ese desdoblamiento del yo que nos termina mirando y que sería el que nos sitúa al mismo tiempo como objeto que es percibido, pero al mismo tiempo como sujeto o como ese desdoblamiento del yo que es el que percibe y que es el que condiciona la existencia de aquello que es percibido. Esa es un poco la complejidad que ven de qué manera tan interesante, tan creativa, innovadora e incluso podríamos decir arriesgada, vanguardista, lo hace Beckett en este cortometraje film. Como toda esta complejidad, con un fuerte componente filosófico, bastante existencial, pero principalmente esta idea, esta noción de mirada desde el psicoanálisis, logra plasmarse en un cortometraje que no es narrativo, sino más bien que explora con justamente el movimiento, la cámara, la persecución, la mirada, ¿no? Ese juego de elementos que precisamente que están digiriendo, que están coagulando todos estos insumos complicados, abstractos, en una propuesta cinematográfica. De ahí un poco la idea de ese cine pensamiento, que ya veremos algunos insumos adicionales. Podríamos decir entonces, si este desdoblamiento del yo, ¿no? Del I, como esa mirada externa, pero que no es extraña, entra en el orden del doble, que ya en algún momento también hemos hecho referencia. Este doble, este desdoblamiento, entra en el orden de lo siniestro, que tiene que ver mucho con la idea del doppelganger, pero también este doble entra en el orden del miedo a la desaparición o al aniquilamiento. Esa constante persecución del desdoblamiento del yo juega con esa idea de condicionar la existencia al ser percibido. Este doble, al funcionar, digamos, como una exterioridad, al mismo tiempo implica ese constante temor, ese constante miedo a que se desarticule ese vínculo, por tanto,
a la desaparición, a esa condición de la existencia que estaba condicionada por el yo, al perderse, ante la posibilidad de ruptura de esto, pues emerge este miedo de la desaparición o del aniquilamiento, dejar la existencia. También hay una idea muy interesante en el psicoanálisis de que, por ejemplo, el quedar ciego es la angustia de la castración. Ahí la idea es un poco esta, la emergencia del orden de la mirada, una mirada devoradora. Esa mirada, decíamos que así como nos sitúa en el mundo, también le otorga sentido a nuestra vida. Entonces imagínense, negar esa mirada, es decir, quedar ciego, es como también ese proceso de falencia, de un vacío, ¿no? Algo que estaba allí queda vacío, el vacío del sentido de la existencia, o digamos la existencia se vacía de sentido, carece de ese sentido, que sería un poco esta idea de la angustia de la castración ante la imposibilidad de la mirada, no tanto del poder ver como un acto sensorial, una cuestión más de ese orden de los sentidos, sino la imposibilidad de la mirada como una condición de la existencia o del sentido de la existencia, ante lo cual se vaciaría de ese sentido ante la imposibilidad de esa mirada, de eso que nos ubica en el orden de la finitud, de lo efímero, de la mortalidad. Lo que se llama también esa poco esa ansiedad de la nada, ¿no? Que sería esta mirada devoradora, ¿no? La nada como una carencia de sentido de la existencia, ¿no? Entonces, que genera una profunda angustia, la angustia de no ser percibido, digámoslo así. Algunas distinciones necesarias. La visión, ver, es el campo visual, ¿no? Entonces, ver es lo que tenemos como un campo visual, lo que sería la percepción a través de los ojos, un estímulo sensorial. Por lo que hemos aprendido de los modos de ver, entendemos que en la modernidad o en las sociedades modernas solo es posible ver desde una perspectiva. Y recordemos ahí la perspectiva renacentista y todo lo que instituye como un modo de ver moderno, la perspectiva del Renacimiento, ¿no? O también llamada perspectiva euclidiana o perspectiva cartesiana. El sujeto, podemos decir el sujeto moderno, solo puede ver desde su punto de vista. Eso es lo que hemos entendido como perspectiva renacentista, que era un solo punto de vista, además monocular, a través del cual percibía la realidad. Entendía que eso que estaba percibiendo era lo real y lo legitimaba como tal. Sin embargo, el mundo mira desde muchos puntos de vista a la vez. En esto que les decía, por ejemplo, este antecedente filosófico sobre el cual se basa Beckett, en Berkeley, la idea de que Dios nos miraba, entonces asumir esta idea de Dios más como un elemento más que teológico, sino filosófico, si quieren, no simbólico, sería esa entidad que puede mirar desde múltiples puntos de vista. La mirada de Dios más bien como omnipresente y omnipotente. Recuerden también lo que hablábamos un poco en torno a la mirada panóptica. Múltiples puntos de vista que no están disociados entre sí, pero que pueden ver al mismo tiempo, tienen una simultaneidad, cosa que no es posible para el sujeto moderno, que solo puede ver desde un punto de vista, que es su propia perspectiva. En cambio, el mundo, Dios, la totalidad, etcétera, puede mirar desde muchos puntos de vista. Dicho de otra manera, nosotros como sujetos mortales, simples mortales, podemos ver desde un punto de vista. En cambio, el mundo nos mira desde muchos puntos de vista a la vez, desde muchas perspectivas. Y eso es lo que nos sitúa como objetos percibidos, como este ser percibido como una condición de nuestra existencia. Asimismo, es necesario también aclarar que la mirada, en un sentido, es un acto.
decir, el acto de mirar. Pero en un segundo sentido, es que en un segundo momento, la mirada es la satisfacción de ese acto. Entonces, la mirada tiene como dos componentes. Mirar es un acto, ese acto de mirar, pero también en un segundo momento esa mirada es la satisfacción de ese paso anterior, de ese acto de mirar. Entonces, la mirada en esta dimensión, es decir, como satisfacción, percepción y producción de un acto, es mejor conocida como goce. Entonces, ahí hay un concepto fundamental que es el del goce, que sería esta dimensión de la mirada como satisfacción. Satisfacción del acto de mirar. Entonces, satisfacción tanto de la percepción, pero también, si nos damos cuenta, que es la que está produciendo ese acto. Entonces, hay un ciclo bastante interesante, que en fin lo explicaríamos como los dos puntos de vista de O y E, que están directamente relacionados. Esa mirada con satisfacción sería conocida como goce. En fin, podemos decir hacia el final del cortometraje, cuando el personaje realmente mira a quien lo está, o ve a quien lo está mirando, para ser más precisos, se encuentra con quien lo estaba mirando, es el yo, ¿no? De alguna manera podemos decir es el mismo, pero es este desdoblamiento de este yo con mayúscula que lo venía persiguiendo. En ese momento, primero viene un acto de sorpresa y luego vendría un poco esta cuestión del goce, ¿no? La satisfacción de aquello que ha sido revelado, aquello que le ha devuelto esa mirada, que de alguna manera le ha devuelto el sentido de esa existencia del cual este protagonista estaba escapando, ¿no? Entonces ahí vemos la complejidad de la idea de goce como la dimensión de satisfacción de la mirada. Entonces tenemos que mirar es un acto de goce. Y podríamos decir que no mira nuestros ojos, sino que mira nuestro yo. Nuestros ojos serían más bien ese estímulo sensorial del ver. En cambio, si asumimos que mira nuestro yo, sería esa exterioridad, ese ese I, mejor en inglés ese I, tanto como ojo y como yo, el que está mirando. Un poco desde el psicoanálisis se dirá que el mundo que nosotros vemos es un mundo de imágenes. No es un mundo, no es como tal una realidad, sino son imágenes. Y quien ve, se aproxima a esas imágenes, podríamos decir el mundo como una apariencia engañosa, es el yo. Es nuestro yo, es ese desdoblamiento, es esa exterioridad la que se aproxima a ese mundo. Una vez percibidas esas imágenes, se convierten en la sustancia del yo. Y eso es lo que va a ser entendido como la dimensión imaginaria. Entonces ya no son unas imágenes allí externas, ajenas, sino son parte misma del yo. Constituyen a ese yo que las está mirando. Dicho de otra manera, ese yo está constituido por esas imágenes, por esas apariencias engañosas. Por eso podemos decir que el yo no es otra cosa que una apariencia. Una apariencia, si quieren, constituida por múltiples apariencias engañosas. Entonces, esa es un poco lo que vamos a decir, la dimensión imaginaria. Ese mundo de apariencias engañosas que constituyen al yo, que son parte misma de la sustancia del yo. No son algo ajenas, algo externas, sino son parte central del yo, que es a través del cual miramos. Entonces, la mirada como una dimensión imaginaria, me parece que una forma interesante de explicarla es aquellos que se dedican al teatro, o probablemente algunas otras artes escénicas, incluso por ahí que han tenido algún tipo de presentación en un escenario, como el que vemos en la imagen. Usualmente, ¿qué es lo que pasa cuando uno está en un escenario? Hay
una serie de luces que nos están iluminando que permiten al público ver a quienes están actuando en el escenario. Pero hay quienes han estado en esta situación, en un escenario con esas luces, ¿qué es lo que ven allí, ¿no? Al otro lado del escenario, allá donde está el público? ¿Logran ver al público? Usualmente no, ¿no? Este efecto de las luces lo que genera es un encandilamiento y lo que se ve es una oscuridad. El público está viendo algo, ¿no? Quienes están ahí actuando, quienes están en el escenario, y quienes están en el escenario ven una oscuridad. Podríamos decir que justamente esa oscuridad que está allí constituye esa mirada que nos está determinando. Esa oscuridad se constituye en una dimensión imaginaria, en una múltiples apariencias engañosas. No sabemos realmente quién está ahí, pero nos asumimos que estamos siendo mirados. Y eso nos sujeta como alguien, nos determina, nos ubica como sujetos que estamos que estamos existiendo gracias a esa mirada. Entonces, la mirada no es una visión, sino son múltiples visiones y se dirige hacia cada uno de nosotros. Eso que nos está mirando del otro lado del escenario son múltiples visiones que nos llegan a nosotros como una oscuridad, como algo a lo cual nosotros ya no tenemos acceso, pero que sabemos que nos está constituyendo, que no sabemos que estamos siendo mirados. Y que eso también genera y detona un poco el sentido de nuestra puesta en escena. Entonces la mirada reubica al sujeto en el mundo. Esa es un poco la idea de esa mirada como una dimensión imaginaria, que recordemos, lo que mira es el yo, pero este yo está constituido de esas múltiples imágenes, de esas múltiples apariencias engañosas. La oscuridad que tenemos ahí es una apariencia engañosa que al mismo tiempo sirve como una pantalla de aquello que está más allá de esa oscuridad. Podríamos decir, todos esos puntos de vista que constituyen aquello por lo cual estamos siendo mirados. Volviendo a esta imagen que se extraída de Mulholland Drive, de David Lynch, fotograma, surge esta idea, ¿no? No me reflejo en la imagen es falsa, la imagen es un yo. Recordemos esta idea que el yo es una imagen idealizada. La propia imagen en su formato idealizada, que es aquella que vemos en el espejo, es pues un yo idealizado. Pero lo interesante es que como vemos en el fotograma, este reflejo no me está devolviendo la mirada. Este yo idealizado está viendo otra imagen idealizada, ¿no? Entonces aquí hay ese efecto que no es, no, miro, me refleja, sino este reflejo está desviando a otro reflejo, a otra imagen idealizada, ¿no? Y así se va tejiendo un sentido mucho más rizomático. Entonces el reflejo no se acaba en no miro, me devuelve la mirada, no. Ese yo idealizado está viendo otra imagen idealizada. Esa imagen idealizada, otra imagen idealizada, y eso es lo que va construyendo esa dimensión imaginada. Entonces, tenemos que cuando decimos que la imagen es falsa, es que es una apariencia engañosa. El yo, por tanto, este yo, este I, es una imagen, es una apariencia engañosa. Su engaño está regido por esa idealización de esa imagen que nos está mirando, pero que justamente entendemos que nos mira no de forma directa, sino a través de un otro yo idealizado, y así consecutivamente. La mirada como objeto muestra el deseo del otro a través de un dar a ver, una ilusión. Si se dan cuenta aquí en este dibujo de Laurie Lipton que se llama Watching, es muy interesante porque aquí en un primer momento nuestra atención se centra
en este acontecimiento. En un segundo momento nos damos cuenta que desde todas estas ventanas hay una serie de miradas, de puntos de vista. Son todos estos puntos de vista, digamos, esta mirada, la que está justamente constituyendo o dando sentido a esto que está aconteciendo aquí. De alguna manera, este primer momento en el cual se centra nuestra atención eh, cobra un sentido o es dotado de un sentido a través de este dar a ver, es decir, de esto que está generando. No sabemos bien qué está pasando aquí, pero son todas estas miradas las que nos ponen también en ese otro lugar. Es como que nosotros somos parte de una más de estas ventanitas. Y de alguna manera entendemos de forma ilusoria o imaginaria lo que está pasando en ese acontecimiento, producto de esa construcción, si quieren, colectiva de todas estas miradas, de todos estos puntos de vista en las ventanas que constituyen una mirada. Entonces, esa idea, ¿no? De la mirada muestra el deseo del otro. Entonces, por eso decíamos, ¿no? Este goce tiene que ver con esa satisfacción de la mirada, pero que se complementa con el deseo del otro. Ese yo idealizado, esa idealización, tiene que ver mucho con el deseo del otro. El otro solo puede funcionar a través de la mirada deseante. Pero la sensación del deseo del otro se constituye en algo angustiante, porque trata de responder una doble pregunta. ¿Qué soy para el otro? Se pregunta el que ve. ¿Y qué quiere el otro de mí? Se pregunta la mirada. Entonces, si asumimos que lo que nos constituye esa mirada, esa exterioridad, pues quedan estas preguntas, ¿no? ¿Qué soy para eso que me está viendo? ¿Qué soy o qué quiere? Y ahí entra la dimensión del deseo, aquello por lo que estoy siendo mirado. Entonces, de ahí nuevamente entra esta idea del objeto del deseo del otro, como un aspecto determinante para lo que es la mirada. Ese deseo del otro es que me está dando, ¿no? O que estoy percibiendo de ese otro sobre mí, cómo está condicionando mi existencia. En film, la persecución que hace E sobre O hace pensar en que hay un deseo del yo idealizado, del I, que estaría justificando o argumentando la persecución de O, del sujeto que escapa a ser percibido. Ese sujeto escapa a ser percibido porque escapa a esa angustia de qué quiere este que me persigue. Y es más, ¿qué soy para ese otro? Soy un objeto, y pero ¿qué desea de mí? Entonces, ¿qué tipo de objeto de deseo soy para esa mirada? El otro en mayúscula porque no hace referencia a una persona, un punto de vista, sino a múltiples puntos de vista que están funcionando de forma simultánea. Podríamos decir, en términos de ese gran otro, Dios, que soy para Dios, que quiere Dios para mí. Repito, Dios no en una dimensión teológica, sino como ese gran otro, como esa totalidad de miradas que funcionan simultáneamente, como ese público que está ahí en esa penumbra, en esa oscuridad del teatro, como esas ventanitas llenas de ojos. Ese es, digamos, funcionando un poco en ese sentido de una simultaneidad que constituye la mirada. La mirada es una dimensión de abertura, una ventana a la aspiración del otro. Y ahí esta idea un poco de la ventana, lo vemos como con la mirada, con la ventana indiscreta de Hitchcock, y esta idea de la mirada voyerista. Justamente lo que permite esa mirada voyerista es esa ventana que actúa como una pantalla, como algo en lo cual justamente se plasma ese deseo, ¿no? No es directamente, ¿no? La mirada voyerista no se da de frente, siempre tiene que estar
mediada, de alguna manera solapada, invisibilizada, escondida a través de algo, ¿no? No es una mirada directa. En este caso, la ventana es tanto una apertura para el voyeur como para el objeto del deseo. ¿Qué nos permite la mirada? Enmarcarnos en la escena que nos motiva a desear. Como decíamos, esto que está aquí pasando, este acontecimiento, que en un primer momento no tenemos claro qué es lo que sucede, cuando nos sumamos a todas estas ventanas indiscretas, podríamos decir, nos está dando también nuestro lugar, nuestra ventanita, para tener ese objeto de percepción, para tener ese objeto del deseo, de ser nuestro punto de percepción. Nos orienta a aquello que queremos desear. Entonces ahí luego podemos ver la escena de un crimen, de un ataque, de un asalto, ¿no? Algo que está ahí aconteciendo, que en un primer momento no lo entendíamos bien, no lo asimilábamos bien, pero que precisamente esta simultaneidad de la cual participamos, que nos constituimos entonces en parte de esa mirada, determina y enmarca esa escena que nos motiva a desear, que puede ser un deseo perverso u otras índoles del deseo. Recordando que la mirada como satisfacción produce un goce, la satisfacción del acto de mirar, del acto de ser parte de esa simultaneidad que constituye la mirada. Hay la escena final de la Dolce Vita de Fellini, es un buen ejemplo de precisamente un poco esta idea de dar a ver, es poner en manifiesto una apariencia que oculta un ojo detrás. Y aquí vamos entrando en la parte más compleja de la mirada en el psicoanálisis. Decíamos, así como la oscuridad o esa penumbra que se da en un escenario de teatro para quien está actuando, o como la ventana, esa ventana indiscreta, decíamos que esto funciona como una pantalla. Una pantalla que funciona como una apariencia, como algo que está ocultando un ojo detrás. Esas miradas, por ejemplo, que están del otro lado del escenario, o esas miradas que están detrás de las ventanas. De alguna manera, la imagen, entonces las apariencias engañosas o la imagen ilusoria, es una pantalla que nos protege de la mirada. No podemos ver a la mirada directamente. Y eso es lo que pasa en film. ¿Por qué toda la gente que se topa con la cámara, se termina asustándose, se problematiza, se angustia? Porque está viendo la mirada directamente, digamos, cara a cara. Por eso necesitamos pantallas, ventanas, mediaciones, penumbras, algo que oculte ese ese yo idealizado, esa mirada. No podemos estar todo el tiempo, como el caso de la lata de sardina, todo el tiempo, ¿no? Preguntándonos, cuestionándonos, atormentándonos por la finitud de nuestra existencia. Si no, no podríamos existir si todo el tiempo estamos asumiendo que somos finitos, mortales, que esto es efímero, que nos vamos a morir. No podemos continuar así. Necesitamos apariencias engañosas, necesitamos pantallas que nos permitan de alguna manera ocultar esa mirada que nos devuelve nuestro lugar, nuestra finitud, que si bien es la que otorga el sentido, pero necesitamos que eso que nos otorga el sentido no sea tan crudo, sino necesitamos que que sea algo ilusorio. Básicamente, poco es eso. Necesitamos de esas pantallas, de esa dimensión ilusoria que es la que nos permite ver. Entonces podemos decir que la apariencia, de otra manera la imagen o la imagen ilusoria, resguardo de la fascinación que ejerce la mirada, que sería un poco la suspensión aparente del misterio de castración. Y en términos psicoanalíticos se vuelve más complejo, pero en film
lo que les mencionaba, ¿no? Esa fascinación es la que produce cuando todas estas otras personas se topan con el persecutor, perseguidor, hay, se fascinan, ¿no? Algo genera, porque se están topando directamente con la mirada, con eso que nos devuelve esa cuestión muy, muy fuerte que nos dice, te vas a morir, digamos, ¿no? Eres finito, eres pura, pura apariencia, justamente. Entonces necesitamos de imágenes de algo ilusorio, de pantallas que generen un poco, que nos resguarden de entrar en contacto directo con la mirada. Necesitamos de ventanas, por decirlo así, para poder generar ese o compartir esos objetos del deseo. Necesitamos de esa penumbra en el teatro para poder actuar, para poder desenvolvernos, porque si nos vemos constantemente ahí observados, pues nos entra esa perturbación, nos fascinamos, nos sentimos totalmente observados. Esa penumbra funciona como una apariencia que nos resguarda y nos permite desenvolvernos, actuar, sin que se revele, digamos, la ficción de la cual estamos siendo parte, ¿no? Esa mentira de nuestra actuación justamente es posible gracias a que hay una penumbra, una pantalla, una apariencia que permite que podamos actuar en esa ficción y que no nos estemos problematizando y que cada momento estemos pensando, soy un actor que está actuando esto y esto no es mentira, esto no está pasando, ¿no? Sino más bien que justamente eso constituya a ese momento, a esa puesta en escena, que podemos decir también es la vida. Recordemos el mito de Perseo y la mirada petrificante de Medusa, digamos, esa fascinación a la cual hacemos referencia es la mirada petrificante, ¿no? Estas personas que se topan con hay en el cortometraje film de Samuel Beckett quedan petrificadas, ¿no? Quedan fascinadas. Es decir, no ha habido esas apariencias engañosas, han sido superadas. Entonces, de alguna manera, la mirada de Medusa sería entrar en contacto directo con esa mirada, con aquello por lo que somos mirados, eso que nos devuelve a la realidad, que si bien le da sentido a nuestra vida, pero que nos recuerda nuestra finitud, nuestra mortalidad, etc. Esa mirada es pues muy poderosa y es una mirada petrificante y nos fascina. No podemos, por tanto, entrar, como Perseo no puede entrar en contacto directo con la mirada de Medusa, por lo cual tiene que recurrir, ¿no? al escudo, la pantalla, la apariencia engañosa, y aprovechar el reflejo para que Medusa se le revela, termina ella fascinada porque se le revela su propio yo idealizado. Entonces ella termina devolviéndose la mirada a través de el reflejo directo. Recordemos que generalmente no tenemos ese reflejo directo, esto ya lo habíamos visto con la mirada de reflejo. Lo más difícil es vernos a nosotros mismos. Siempre esto deriva en una mirada idealizada, en un idealizado, desviamos, esa mirada de reflejo nos desvía a otra cosa que no somos nosotros, porque si no nos recuerda de nuestras falencias, de nuestra finitud, de lo efímero de la existencia, de todos los problemas que nos constituyen, de esa angustia que constituye lo real, que es parte fundamental de esta noción del imaginario. Hay que entender lo real, no la realidad, sino lo real como el primer momento, digamos, de angustia germinal del sujeto, ¿no? Que estará muy vinculado básicamente con el nacimiento, con el momento en que se corta el cordón umbilical, es donde se evidencia lo real. Esto es más complejo, pero me interesa que por lo menos tengamos en cuenta esa idea de la fascinación vinculada con la mirada petrificante de Medusa. Entonces decíamos, la pantalla es fundamental y no pensemos solo en las pantallas de la computadora, del smartphone, ¿no? Todas estas, sino eso, ¿no? Penumbras, apariencias engañosas, ventanas, en un sentido muy, muy amplio la pantalla y también la misma pantalla,
¿no? Así que en la pantalla de cine, la pantalla de, de los dispositivos, de las imágenes, es aquello que va a estar entre el sujeto y la mirada, porque no puede entrar en un contacto directo, siempre es necesario la pantalla. Y ahí es donde entra un poco esta idea del cine pensamiento, que en realidad nos dirá que aproximarnos, el ver cine, ¿no? No solo se trata de ver, digamos, esos fragmentos de la realidad que han sido captados, sino que el cine lo que nos está haciendo es nos está devolviendo la mirada. Y esto se esperaría que lo que genere es más bien una profunda reflexión, una interiorización, una introspección. Lo que nos está mostrando en el cine entonces no es directamente algo crudo, algo así, aunque haya películas en ese sentido, sino que es precisamente esa pantalla la que sirve para que vayamos, veamos algo en esa pantalla y más bien nos devuelva nuestro lugar y nos genere un pensamiento, una reflexión. Había un ejemplo interesante con más en el campo de la pintura, pero me parece que sirve para esto. Lo comentaba Roberto Valcárcel, este artista contemporáneo boliviano, en una de sus clases de creática, que él estaba en una galería, en un museo de arte en Sao Paulo, me parece, y ve un tipo que estaba delante de un cuadro, y lo estaba ahí viendo, y este artista contemporáneo se quedó a ver al tipo que estaba viendo el cuadro. Y dice que lo vio como unas 2 horas. Pasado ese periodo de tiempo, el tipo se da la vuelta y dice, sí, me voy a divorciar. Y se sale. Este tipo estaba viendo el cuadro, pero el cuadro le terminó mirando. El cuadro se constituye una pantalla que de alguna manera resguardaba esa mirada, eso que él necesitaba de alguna manera resolver, eso que le necesitaba ubicar, y que luego lo llevó a esa introspección, a esa reflexión, que lo llevó a determinar o a tomar una decisión de divorcio. El cuadro probablemente no tenía que ver nada con las relaciones matrimoniales, con el divorcio, el casamiento, etcétera, sino más bien era eso, una apariencia que estaba resguardando de la fascinación de una mirada. Pero ese contacto con la pantalla, con esa mediación, luego permitió que este sujeto genere esa introspección, mire hacia adentro, se mire desde el cuadro si quieren, ese yo mire desde el cuadro y le permita tomar ese tipo de decisiones. Entonces la idea de un cine pensamiento entraría un poco en ese orden. No estamos haciendo a ver un cine narrativo de entretenimiento que simplemente están pasando cosas allá en la pantalla, sino aquello que estamos viendo está resguardando una mirada que luego de una forma, digamos, ilusoria, de estas imágenes ilusorias o de esta dimensión imaginaria, permite eso, ¿no? Una introspección, un trabajo reflexivo, existencial, etcétera, ¿no? Entonces tendría un poco esa función la pantalla como ese espacio que nos permite no acercarnos directamente a una realidad que puede ser así como muy chocante y al final no solo desagradarnos o fascinarnos, petrificarnos, sino más bien algo que nos permita ese ámbito de esa reflexión, de esa introspección, de esa autoobservación que a primera vista no se la podría realizar. Algunos ejemplos, ya para ir terminando con esta sesión, más del campo de la pintura, de las artes gráficas, es este cuadro, Los embajadores de Hans Holbein, de 1533, lo ubiquemos dentro de la pintura renacentista. Ahí invito a darle a poder ver el cuadro. ¿Y qué les llama la atención particularmente, ¿no? Háganse esa pregunta, ¿qué me llama la atención de este cuadro? Usualmente algo que llama la atención, después de hacer una
un paneo de este cuadro, de ver ahí a los personajes, mm, al parecer ambos con cierto estatus social, uno más, parece que es más de una orden religiosa, el otro más noble, hay unos instrumentos musicales, un globo terráqueo, hay unos instrumentos de medición, unas partituras, ¿no? Parece que son hombres de ciencia, de artes, etcétera. Nos debería llamar la atención esto que ha sido denominado como una mancha. Y decimos, ¿qué es eso? ¿No? Es algo extraño, una mancha, algo raro. Obviamente aquí en esta diapositiva va a ser más difícil ese efecto, pero si tenemos el cuadro material ahí frente a nosotros, si uno se mueve de un lado o del otro, más que todo mirándolo en esta perspectiva, descubrirá mejor que se trata de una calavera, de un cráneo. Esta mancha entonces es algo ahí que no está directamente evidenciado. Necesitamos movernos para entender que hay ahí una calavera. La calavera finalmente es un símbolo de la muerte. Y de alguna manera la provocación de Hans Holbein con los embajadores es que así seas un hombre de ciencia, de artes, de religión, con mucho prestigio social, mucho estatus, pues a todos llegó el momento, les llega la hora de la muerte, ¿no? Entonces, este cuadro, digamos, podemos ver el cuadro, pero nos devuelve la mirada cuando de alguna manera se revela, no a primera vista, la calavera, es decir, el sentido de este cuadro que dice todo te recuerda esa mortalidad y que nadie, por más de su poder económico, político, moral, etcétera, pues a todos les llega la hora de la muerte. Aquí hay un elemento adicional que detrás de esta cortina verde se puede distinguir un crucifijo, ¿no? Entonces ahí también está como un poco invisibilizado, como soterrado, una idea muy fuerte, digamos, de un cristianismo, de una cuestión más religiosa, teológica, que no está a primera vista. ¿Entiendes? Entonces son estos elementos los que constituyen un poco la mirada del cuadro, ¿no? Lo que nos está devolviendo. Un cuadro también sobre el cual se ha escrito mucho, Las Meninas de Diego Velázquez, ya más ubicado dentro de lo que sería la época del barroco. Hay bastantes tratados y escritos. Es muy interesante este cuadro. También Foucault va a analizar este cuadro. Y la gran pregunta es, hay aquí un pintor que sería el mismo Velázquez, y es, ¿qué está pintando Velázquez? Se dice que este cuadro en realidad estaba, digamos, aquí en el lugar que estamos nosotros, los que estamos espectando el cuadro, estarían pues los reyes. Los reyes que habían pedido y solicitado Velázquez era el pintor oficial un poco de la corte, y sería la escena que está pintando Velázquez a los reyes. De este cuadro, Las Meninas como tal, es todo aquello que los reyes estarían viendo, ¿no? Viendo al pintor, viendo a la infanta, a las meninas, todos estos personajes que han sido mucho más analizados en estos estudios de este cuadro. Aquí hay un giro muy interesante, entonces se asume que esto que se ve aquí a fondo sería el reflejo en un espejo, y son precisamente los reyes que están siendo retratados por Velázquez. La gran pregunta es, ¿qué está pintando Velázquez? A los reyes, la escena esta, lo que estamos viendo, lo que está pintando es Las Meninas, es decir, el cuadro que vemos aquí. Pero aquí lo interesante es que a nosotros nos pone en el lugar de los reyes, el espectador como el rey absoluto, de alguna manera, del cuadro, ¿no? De estas imágenes. Entonces, de alguna manera nos devuelve la mirada porque nos posiciona, nos da ese lugar. En vez de mostrarnos ahí a los reyes, nos está planteando, a ver, nosotros en qué posición estamos, ¿no? Esa posición privilegiada de analizar el cuadro, de criticarlo, de dar nuestras impresiones sobre la luz, sobre todo eso, ¿no? Y hay estudios alucinantes, pero lo interesante es esa mirada, ¿no? El cuadro nos está devolviendo la mirada porque nos está ubicando, y dicho de otra manera, nos está planteando o nos está provocando que probablemente está retratándonos a nosotros.
el que nos esté retratando a nosotros, que si nos está mirando. De alguna manera, Velázquez, o el pueblo Velázquez, nos mira, nos ubica como esos reyes, como esos monarcas, espectadores que todo lo dicen, todo lo saben, todo lo comentan, todo lo analizan sobre lo que están viendo, ¿no? Ese punto de vista desde el cual se legitima la realidad. Entonces vean la importancia de este cuadro, se ha hecho mayores análisis, es uno de los cuadros más famosos, más importantes también por todo este contenido. Pero interesa aquí ver un poco esa idea de la mirada, nos ubica, nos posiciona en un lugar como espectador, como monarca de la contemplación, como ese ay, ¿no? Ese yo, ese perseguidor que está percibiendo y está condicionando la existencia de esto que ya es un objeto, un cuadro, y al mismo tiempo luego cuando nos devuelve la mirada nos dice también tú eres también el objeto que está siendo percibido por el cuadro, por Velázquez, por la mirada esta, ¿no? Entonces, un caso también muy interesante. Años más adelante, siglo XIX, los picapedreros de Courbet. Aquí es muy interesante porque algo que enfatizamos es no se ven prácticamente los rostros. En una época donde había mucha tendencia al paisajismo, muchos de los paisajes más bien hay un corte, digamos, el plano nos permite ver muy poco del paisaje, más bien hay una restricción del plano, podríamos decirlo así, muy centrado en estos personajes que son unos picapedreros, ¿no? Que están ahí y vemos que podemos distinguir que uno es una persona mayor de edad y otro es un joven. Probablemente se trata de un abuelo, un nieto, generaciones emparentadas que ambos desempeñan esta labor del picapedrero. Digamos que la mirada que nos devuelve el cuadro es esta idea de que así como el abuelo ha sido picapedrero, un poco la existencia de este joven es ser también un picapedrero, ¿no? Es decir, sus posibilidades, lo que diría Walter Benjamin, la nuda vida, es decir, sus posibilidades están bastante acotadas, bastante limitadas, y lo más probable es que termine siendo un picapedrero, como lo fue su padre, lo fue su abuelo y probablemente muchas generaciones, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto vinculó también con el realismo, con darnos ese lugar y decir, mira, esa continuidad, aquí vemos generaciones, aquí vemos toda una continuación del tiempo, una transmisión intergeneracional en un cuadro, en algo ahí que es bidimensional y estático, nos está produciendo también esa sensación, o nos debería provocar un poco esa sensación, ese cierto desasosiego de cómo ese pasar del tiempo hay cosas que probablemente no vayan a cambiar y entremos en una constante repetición. Nos debería poco provocar a ubicarnos en eso, ¿no? En esa dimensión temporal, pero que se repite y cuán acotadas, cuán limitadas están las posibilidades, probablemente no para nosotros y para otras personas, pero eso nos genera una empatía, nos empatizamos y eso nos ubica, nos sitúa. No solo es una contemplación estética, sino nos involucra en aquello que estamos viendo y en esta reiteración, digamos, del tiempo, en un tiempo casi cíclico que nos envuelve. Los zapatos de Van Gogh, que habíamos hecho alguna referencia anteriormente, que es muy interesante porque también son solo unos zapatos, son los zapatos de una campesina, de una lábriga, como se ha dicho en algún texto, de alguien que vive en el campo. Tenemos una superficie, todo un color muy, muy homogéneo, unos zapatos desgastados, que lo que nos está contando es una historia. De alguna manera estos zapatos nos están mirando, porque nos están contando una historia que no necesitamos ahí verla, ¿no? La de la campesina que probablemente tiene muchos hijos, se tiene que despertar temprano para sus faenas, viene hace años, ya tiene los zapatos desgastados, probablemente tiene ahí carencias económicas, pasa hambre, mucha fatiga, todo eso
te está revelando a través de sus zapatos. Entonces estos zapatos nos miran, como la lata de sardina en la anécdota de Lacan. No necesitamos ahí ver a la campesina, a la familia, todo esto, incluso esta homogeneidad, un poco ahí de esa superficie, nos está hablando igual ahí de un tiempo, ¿no? Es decir, aquí hay mucho tiempo, mucha carga, mucha historia, mucho polvo, digámoslo así, acumulado, que no necesita, digamos, mucho más elementos, digamos, de realismo, sino entender que esos zapatos nos están mirando, nos están dando ese nuestro lugar de esas condiciones de vida, de esos padecimientos, de esas afecciones, de sus problemas, de su cotidiano, ¿no? Nos devuelve un poco a ese sitio solamente con esos zapatos que están más bien evidenciando una ausencia, algo que ya no está ahí, pero que nos está contando toda esa historia y nos está haciendo cómplices de alguna manera de esa historia. El asesino amenazado de Megritei en el siglo XX. Aquí finalmente la pregunta que se hace es ¿cuál es el asesino? Y hay múltiples puntos de vista, incluso es muy interesante porque se dice de este cuadro que es un cuadro sonoro, que aquí, que está escuchando, que está sonando allí. Y aquí hay tres rostros que están viendo también por fuera de la ventana, y esto es un poco esta idea de las ventanas que ya comentaba, ¿no? Probablemente nosotros somos un rostro más allí que se asoma, que especula, que está un poco deseando, ¿no? Esa cuestión del deseo del otro, que están viendo estos otros, ¿no? Esa especie un poco de escena casi un poco perversa, un poco que entra en lo morboso, un poco lo obsceno, y nos suma como alguien más que quiere ahí enterar que si quién es el asesino, qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces nos suma un poco, nos constituyen parte de esa mirada. Somos un punto más de vista en esa simultaneidad. Entonces también he escrito bastantes elementos sobre este cuadro, como siempre Magritte con sus genialidades, pero aquí también se ha dicho incluso que el asesino amenazado es el espectador, ¿no? Porque es el que mató de alguna manera a la víctima, porque fue cómplice de del cuadro, digamos, ¿no? Es decir, no intervino, sino que está más bien deleitando y tratando de responder ciertas preguntas, como qué están haciendo estos dos personajes con sus sombreros de bombín, qué está escuchando. Algunos han dicho que son los gritos que había grabado de la mujer que está ahí en el diván, ¿no? Entonces, todo eso en lo cual hemos confabulado como espectadores, también de alguna manera nos harían parte, o cómplices, sino al menos cómplices de ese asesinato, ¿no? Entonces ahí entra un poco esta idea del objeto del deseo del otro, que constituye un poco la mirada, o que termina de complementar aquello que deseamos nosotros. Esta idea de un deseo mimético es el deseo del otro, está determinado por eso que el otro está deseando y del cual nosotros formamos parte en una simultaneidad de nuestra participación expectante o perceptiva. Un ejemplo más local de Eusebio Choque, de cuadro Nos Amamos. Eusebio Choque, un artista indígena aquí boliviano, que tiene estos cuadros muy interesantes, generalmente pinta personas de espaldas. Y aquí lo interesante es, la pregunta es, ¿qué están viendo estas personas? ¿No? Vemos algo oscuro y hay un poco la idea de Eusebio Choque, es que ellos están viendo algo, pero nosotros lo que logramos ver es una oscuridad porque no logramos acercarnos a lo que estas personas, que solo vemos sus espaldas, están viendo. Nosotros no compartimos, no podemos acceder a esa mirada. Entonces esta oscuridad lo que nos está devolviendo más bien es esa imposibilidad. ¿Por qué no podemos acceder a lo que estos personajes, en este caso puede ser una madre, un hijo, una pareja, están viendo, están contemplando? ¿Qué pasa? Que nosotros no podemos acceder a eso. Probablemente allí en ese oscuro está esa mirada
que más bien estos personajes están constituyendo esas apariencias ilusorias que están resguardando de aquello que puede ser muy, muy fuerte para nosotros, muy petrificante. Llama la atención que justamente la parte un poco de la cabeza está constituida también como oscuridad. Entonces, de alguna manera está diciendo, no, no podemos ponernos en el lugar de estas personas para ver aquello. Hay una distancia, ¿no? A lo mucho podemos verlos un poco por detrás, no podemos reconocer esos rostros, pero tampoco podemos ponernos en su lugar, ponernos en sus ojos, ponernos en su cabeza, en su mente, en su cultura. Hay una distancia muy fuerte, entonces no podemos acceder a aquello que están viendo. Y nos devuelve la mirada con esas preguntas, ¿y por qué no podemos acceder? ¿O qué hay allá que están viendo que a lo cual nosotros no podemos acceder? Nos devuelve un poco esa interrogación, esa reflexión, esa introspección de esa cierta angustia de ver oscuro, donde asumimos que estos personajes que estamos viendo de espaldas algo están contemplando y algo les está también a ellos devolviendo. Y cosa que a nosotros nos es un poco imposible de hacerlo o está limitada nuestra percepción, nuestra forma de ver. Y eso nos llega, nos angustia de alguna manera, ¿no? Y con el título Nos amamos, también es muy interesante porque dice mucho que el amor es compartir un paisaje idealizado. ¿Cuál es ese paisaje idealizado? Aquí nosotros solo vemos oscuridad, ¿no? Entonces no podemos compartir ese paisaje, ese horizonte idealizado que constituye ese amor, que puede ser un amor romántico, un amor fraternal, un amor filial, etcétera. Bueno, ya para terminar con esta sesión, va a ser importante ver cómo pueden cuajar, cómo pueden digerir, cómo pueden aterrizar los contenidos expuestos hoy, que entiendo que tienen un nivel también de complejidad, de abstracción propio de este tema de la mirada en el psicoanálisis, que lo hemos tratado de simplificar y relacionar más con esta idea del cine-pensamiento. Y para ello tengo este trabajo práctico, que sería el último trabajo práctico de la materia en este semestre. Este trabajo práctico va a girar en torno al concepto de la mirada del tiempo. Entenderemos que este concepto se desprende de lo que hemos ido desarrollando en esta sesión. Este trabajo consiste en una serie fotográfica, es un trabajo individual de fotografía, una muestra fotográfica, bajo este concepto, la mirada del tiempo. Entonces es aquí importante entender, abstraer lo que hemos visto en torno a la mirada en el psicoanálisis y además relacionarlo con este elemento que sería tiempo. Entonces, cómo ustedes pueden resolver a través de una muestra fotográfica esa idea de la mirada del tiempo. Podríamos entender como, ojo, no es mirar el tiempo, ¿no? Como el tiempo nos está mirando, cómo somos mirados desde el tiempo, desde los elementos que han sido expuestos. La idea es que puedan hacer una captura periódica de aquello que nos mira a través del tiempo. Esto implica que no se aceptarán puestas en escena, es decir, fotografías de una instalación, de algo que ustedes pongan en escena, o intervenir las fotos, fotomontajes, tampoco imágenes electrónicas prediseñadas. Es decir, aquí estamos apelando a esa captura, a ese registro fotográfico como tal. El formato solicitado es en blanco y negro, y una idea central es que esta muestra debe estar conformada por 5 fotos y debe ser una foto por día. Es decir, en 5 días, cada día deben tomar una foto, hacer esta captura bajo esta idea de la mirada del tiempo. Cada foto debe incluir título, fecha y hora de la toma. Probablemente ustedes hagan más, pero luego la idea es ahí que vayan seleccionando, escogiendo. Lo importante es
cómo están trabajando ese concepto. Por tanto, la serie fotográfica deberá incluir una breve explicación por escrito. Importante esto, recuerden un trabajo anterior, había muchos trabajos que no tenían esta explicación y eso implicó también, digamos, ciertos descuentos al momento de la evaluación. Entonces, una breve explicación que dé cuenta del sentido de la muestra, las cualidades de la propuesta estética, así como el manejo conceptual sobre la relación entre mirada y tiempo. Entonces, ten en cuenta que la muestra tiene que tener un sentido, una propuesta, un lineamiento, un hilo conductor en torno a este concepto, esta relación entre la mirada desde el psicoanálisis, los contenidos que estamos desarrollando, tienen también un texto, un documento en la carpeta respectiva a propósito de la mirada en psicoanálisis. Entonces por ahí pueden curiosear un poquito más si quieren profundizar en ese tema. Pero importante que esta propuesta entonces tenga esta explicación sobre ese sentido de la muestra, del manejo estético y el manejo conceptual. Es aceptable también diapoclips, pero siempre importante que también incluyan esta información solicitada, los pies de fotos, la breve explicación del sentido de la muestra, etc. Deben presentar en un solo archivo, la muestra en un solo archivo, a través del grupo de Facebook de la materia y también de la sala de clase, como lo hacemos habitualmente. Respetando el formato de presentación de trabajos, que en este caso es TP04, apellido y nombre. Y la fecha de presentación sería hasta el próximo jueves 23 de julio, máximo hasta las 18 horas, es decir, hasta antes de nuestra sesión. Este es entonces el último trabajo práctico. Si hubiera mayores dudas sobre el trabajo o sobre los contenidos que se han desarrollado, entonces tenemos los comentarios en la publicación de Facebook para que puedan compartir estas inquietudes, estas dudas, y yo también pueda responder a ellas en estos días. Eso sería todo. Espero sus inquietudes, sus comentarios al respecto y espero que el trabajo esté bien entendido para que tengamos una linda, interesante, creativa muestra fotográfica bajo esta idea de la mirada del tiempo. Eso sería todo. Gracias por su atención. Hasta la próxima.